La lluvia golpeaba los cristales del café con esa insistencia melancólica que solo el noviembre valenciano sabe crear. Cada gota dibujaba lágrimas transparentes que se deslizaban lentamente hacia el marco de madera gastada, como si el cielo quisiera acompañar mi tristeza con su propia sinfonía gris. Me aferré a la taza de café con ambas manos, buscando en su calor un consuelo que mi alma parecía haber perdido para siempre. El vapor se alzaba en espirales delicadas, envolviendo mi rostro en una caricia tibia que contrastaba con el frío que sentía por dentro. 41 años. Las palabras de Pablo resonaban en mi mente como campanas funerarias, recordándome cada segundo que el tiempo se escapaba entre mis dedos como arena fina. Elena, tienes ya 41 años. Si no puedes darme un hijo, encontraré a alguien que sí pueda. Qué fácil sonaba en sus labios. Qué simple parecía reducir 15 años de matrimonio a una ecuación matemática donde yo resultaba ser la variable defectuosa. Cerré los ojos y dejé que el murmullo del café me envolviera. El tintineo de las cucharillas contra la porcelana, las conversaciones susurradas de otros comensales, el siseo constante de la máquina de café. Todo formaba una melodía familiar que me tranquilizaba, como un abrazo materno que no había tenido en mucho tiempo. Recordé las fallas del pasado marzo, cuando Valencia se vestía de fuego y alegría. Pablo y yo habíamos caminado por las calles abarrotadas, observando los ninots con sus sonrisas exageradas y sus críticas mordaces. Entonces, aún creía que nuestro matrimonio podía salvarse, que los análisis médicos no significarían el fin de todo lo que habíamos construido juntos. Qué ingenua había sido al pensar que el amor podía vencer la obsesión de un hombre por dejar su legado genético en este mundo. El camarero pasó cerca de mi mesa, recogiendo tazas vacías con movimientos mecánicos. Su presencia me devolvió al presente, a este noviembre gris donde mi vida se desmoronaba como un castillo de naipes bajo la lluvia. El café estaba prácticamente vacío. Solo quedábamos el camarero, una señora mayor que leía un periódico en la esquina, y yo, perdida en mis pensamientos fragmentados. Fue entonces cuando la puerta se abrió con un repiqueteo de gotas y una ráfaga de aire fresco. Un hombre entró, sacudiéndose el agua del abrigo negro, con el cabello ligeramente húmedo pegado a la frente. Sus ojos recorrieron el local hasta posarse en la mesa vacía junto a la ventana, a solo 2 metros de donde yo me encontraba. «Disculpe», dijo dirigiéndose a mí con una sonrisa que parecía sincera. «¿Le importa si me siento aquí? Es que hay algo en observar la lluvia desde una ventana que me tranquiliza». Su voz tenía un timbre cálido, con un ligero acento que no logré identificar. Asentí sin palabras, intrigada por la coincidencia. Él también buscaba refugio en la contemplación de la tormenta. Se acomodó en su silla con movimientos pausados. Pidió un cortado al camarero y se quedó unos instantes en silencio, observando el ballet acuático que se desarrollaba al otro lado del cristal. Yo fingí leer los mensajes en mi teléfono, pero en realidad lo observaba de reojo. Tenía ese aire relajado de quien ha aprendido a encontrar belleza en los pequeños momentos, algo que yo había perdido en algún lugar del camino. «Es curioso cómo la lluvia puede ser tan deprimente y tan hermosa a la vez», murmuró, como hablándose a sí mismo. «Depende del estado de ánimo de quien la mire», respondí sin pensarlo demasiado. Él se volvió hacia mí con interés renovado. «Cierto, hoy, por ejemplo, a mí me parece esperanzadora, como si estuviera lavando el mundo para empezar de nuevo». Hizo una pausa. «Vengo de Pedreguer, en Alicante. He estado viendo un terreno cerca de unos manantiales termales. Hay algo mágico en esa zona». «¿Un proyecto turístico?», pregunté, sorprendida de mi propia curiosidad. «Algo así, un lugar donde las personas puedan reconectarse consigo mismas». Sus ojos brillaron con una pasión contenida. «A veces creo que todos necesitamos espacios donde poder pausar, respirar y recordar quiénes somos realmente». Sus palabras resonaron en algún lugar profundo de mi interior. ¿Cuánto tiempo hacía que no me permitía esa pausa, ese respiro? ¿Cuánto tiempo llevaba siendo solo la esposa que no podía dar hijos, la mujer defectuosa, la decepción ambulante? «Suena exactamente lo que necesita medio mundo», comenté, sorprendiéndome de la amargura que se coló en mi voz. Él me miró con atención, como si hubiera captado algo más allá de mis palabras. «¿Incluida tú?».
La pregunta flotó entre nosotros como una invitación peligrosa. Por un momento consideré abrirme, contarle a este desconocido todo el peso que llevaba en el pecho. Pero la prudencia de 41 años de vida me detuvo. «Todos cargamos con algo», respondí evasiva, tomando el último sorbo de mi café ya frío. «Es verdad». Guardó silencio unos segundos. «Me llamo Alejandro, por cierto. Elena». «Elena. Es un nombre precioso, como la de Troya, pero espero que sin tanto drama». Su comentario me arrancó una sonrisa genuina, la primera en semanas. En sus ojos vi una calidez que me recordó lo que se sentía ser vista como algo más que una función reproductiva fallida. Alejandro recibió su cortado y lo removió despacio, sin prisa. Todo en él transmitía una serenidad que envidiaba profundamente. Mientras Pablo siempre parecía correr contra el reloj, midiendo cada momento en términos de productividad, este hombre parecía haberse hecho amigo del tiempo. «¿Vives aquí en Valencia?», preguntó. «Sí, toda la vida, aunque últimamente siento como si fuera una extraña en mi propia ciudad. Entiendo esa sensación. A veces los lugares familiares se vuelven ajenos cuando nosotros cambiamos por dentro». Sus palabras tocaron algo tan íntimo que sentí como si me hubiera leído el alma. Me levanté bruscamente, asustada por la intensidad de la conexión que estaba sintiendo con un completo desconocido. «Tengo que irme», dije, rebuscando monedas en mi bolso. «¿Ya?». Parecía genuinamente decepcionado. Esperaba que pudiéramos seguir hablando. No todos los días uno encuentra a alguien que entiende la poesía de los días lluviosos. Me detuve con las monedas en la mano. Por un momento, el impulso de quedarme fue casi irresistible, pero la sensatez ganó la batalla. «Ha sido agradable conocerte, Alejandro». «Lo mismo digo, Elena, aunque espero que esto no sea un adiós definitivo». Dejé el dinero sobre la mesa y me dirigí hacia la puerta sin mirar atrás. Sabía que si lo hacía, mi resolución podría flaquear. Al salir, la lluvia me recibió con su abrazo frío, pero por primera vez en mucho tiempo no me molestó. Mientras caminaba por las calles mojadas de Valencia, no podía quitarme de la cabeza la sonrisa de Alejandro ni la sensación de que algo había comenzado a cambiar en mi interior. Como si esas gotas de noviembre hubieran empezado a lavar también las heridas de mi alma, preparándola para algo nuevo que aún no me atrevía a nombrar. El eco de sus palabras me acompañó todo el camino a casa. A veces todos necesitamos espacios donde poder pausar, respirar y recordar quiénes somos realmente. Tal vez él tenía razón. Tal vez ya era hora de recordar quién era Elena, más allá del fracaso en el que Pablo me había convertido. El silencio que me recibió al entrar en casa tenía esa densidad particular que precede a las tormentas. Pablo estaba sentado en el sofá del salón, con las manos entrelazadas y la mirada fija en un punto inexistente de la alfombra persa que habíamos comprado juntos en nuestro 5º aniversario. Sus maletas, 2 piezas de cuero marrón que yo misma le había regalado por su cumpleaños, esperaban junto a la puerta como soldados obedientes. «Elena», dijo sin levantar la vista. «Necesitamos hablar». Me quité el abrigo húmedo con movimientos mecánicos, sintiendo cómo cada fibra de mi ser se preparaba para el golpe que presentía inevitable. 15 años de matrimonio me habían enseñado a leer sus silencios, sus posturas, la forma en que evitaba mi mirada cuando se preparaba para herirme. «¿Vas a algún lado?», pregunté, señalando las maletas con una voz que sonó más tranquila de lo que me sentía. «Sí, me voy». Finalmente alzó los ojos hacia mí y lo que vi en ellos me robó el aliento. «He decidido pedir el divorcio». Las palabras flotaron en el aire como cristales rotos, cortantes y definitivas. Me senté en la butaca frente a él, la misma donde solía leerle fragmentos de novelas cuando éramos jóvenes y creíamos que el amor era suficiente para vencer cualquier obstáculo. «Pablo», comencé, pero él levantó la mano para detenerme. «No, Elena, ya no hay nada más que decir. Llevamos 3 años intentándolo, 3 años de consultas médicas, de esperanzas rotas, de noches en vela preguntándome qué está mal conmigo». Su voz se quebró ligeramente. «Y la respuesta es que no está mal conmigo. Los médicos han sido muy claros. Tú estás bien, yo estoy bien, pero juntos no funciona». «Eso no es lo que dijeron», protesté, sintiendo cómo la injusticia se alzaba en mi pecho como una marea. «Dijeron que estas cosas a veces toman tiempo, que no hay una explicación clara. Basta». Su grito me estremeció. Pablo nunca gritaba,
En 15 años de matrimonio, había sido el hombre más controlado que conocía. No puedo más con tus excusas, con tu negación constante de la realidad. Tienes 41 años, Elena. Si no ha pasado ahora, ¿cuándo va a pasar? Me levanté de la butaca, temblando de rabia y dolor. ¿Mis excusas? ¿Y qué hay de las tuyas? Te pedí 1000 veces que te hicieras un análisis completo, un espermiograma, pero siempre tenías una razón para posponerlo. ¿Acaso tu orgullo masculino es más importante que la verdad? Pablo se puso de pie bruscamente, con los puños cerrados. Por un momento, pensé que iba a gritarme de nuevo, pero en su lugar vi algo que me desarmó completamente. Miedo. Terror puro en sus ojos marrones, el mismo que había visto cuando murió su padre y se enfrentó por primera vez a su propia mortalidad. No necesito análisis, murmuró, bajando la vista. Sé que no hay nada mal en mí. Mi familia, los hombres de mi familia siempre han sido fértiles. Tiene que ser otra cosa. La vulnerabilidad en su voz me llegó al alma, pero no pudo borrar años de frustraciones acumuladas. Pablo, el miedo no cambia los hechos. Si realmente quieres una familia, deberíamos explorar todas las opciones juntos. No. Su firmeza regresó como una armadura. Ya he tomado mi decisión. Como estamos casados en régimen de sociedad de gananciales, dividiremos todo por la mitad. La casa, las cuentas, todo. Mi abogado dice que el proceso tomará unos 4 meses, si no hay complicaciones. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado practicándolas frente al espejo. Me pregunté cuánto tiempo llevaba planeando este momento, cuántas noches había ensayado esta conversación, mientras yo dormía inocentemente a su lado. 15 años, Pablo, 15 años de mi vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin permiso. ¿No significan nada para ti? Significan todo, susurró, y por primera vez en meses vi al hombre del que me había enamorado. Pero no puedo seguir viviendo esta mentira. No puedo pretender que está bien cuando no lo está. Necesito una oportunidad real de ser padre. Y yo necesitaba un esposo que luchara conmigo, no contra mí. Nos miramos en silencio durante unos segundos que se sintieron como años. Luego, él tomó sus maletas y caminó hacia la puerta. Me quedaré en casa de mi hermano hasta que encontremos una solución definitiva, dijo sin volverse. Mi abogado te contactará esta semana. La puerta se cerró tras él con un clic suave que resonó como un disparo en mis oídos. Me quedé de pie en medio del salón, rodeada de 15 años de recuerdos compartidos que de pronto se sentían como reliquias de una vida que ya no me pertenecía. Caminé hasta la cocina, donde nuestras fotos de boda aún sonreían desde el refrigerador. Nos veíamos tan jóvenes, tan seguros de que nuestro amor podría conquistar el mundo. Qué ingenuos habíamos sido. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué el número que sabía de memoria desde la infancia. ¿Diga? La voz de tía Rosario sonó cansada, más frágil de lo que recordaba. Tía, soy Elena. Hijita mía, qué sorpresa. ¿Cómo estás, mi niña? El cariño en su voz fue el detonante final. Comencé a llorar con una intensidad que me asustó, con sollozos que parecían venir desde el centro mismo de mi alma. Elena, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No, tía, no estoy bien. Pablo me ha dejado. Quiere el divorcio. El silencio al otro lado de la línea se extendió unos segundos. Ese hombre nunca me convenció del todo, dijo finalmente con esa honestidad brutal que siempre la había caracterizado. Demasiado preocupado por las apariencias, muy poco por las personas. Pero cuéntame, ¿qué ha pasado? Le narré todo entre hipos y lágrimas. Los años de intentos fallidos, las visitas a médicos, las acusaciones veladas, la decisión unilateral de Pablo de romper nuestro matrimonio. Tía Rosario me escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer sonidos de comprensión y apoyo. «Mi niña querida», dijo cuando terminé, «a veces la vida nos empuja fuera del nido para que aprendamos a volar. Ven a Pedreguer unos días. El aire de la montaña y el cariño de tu vieja tía te ayudarán a ver las cosas con más claridad. No quiero ser una carga». «¡Una carga!». Su risa tenía un deje de tristeza que no supe interpretar. «Hijita, en estos momentos es cuando la familia se necesita más. Además, me vendrá bien la compañía». La casa está muy silenciosa últimamente. Al día siguiente, me presenté en la oficina de recursos humanos del ayuntamiento con una solicitud de vacaciones por motivos personales. Carmen,
La funcionaria que llevaba mi expediente desde hacía 8 años me miró con comprensión maternal. «Asuntos familiares, ¿verdad?», preguntó sin curiosidad malsana. «Sí, necesito tiempo para reorganizar algunas cosas. Tienes derecho a 15 días de vacaciones pendientes, más otros 15 sin sueldo si los necesitas». Firmó los papeles con eficiencia. «Cuídate, Elena. Y recuerda que los cambios, aunque duelan, a veces son necesarios». Esa noche, mientras hacía la maleta en el dormitorio que había compartido con Pablo durante 15 años, encontré entre mis cosas la tarjeta de visita de un spa rural que habíamos visitado en nuestro 10º aniversario. La había guardado con la intención de volver algún día, cuando tuviéramos hijos y pudiéramos permitirnos escapadas familiares. La rompí en pequeños pedazos y los dejé caer en la papelera. Ya era hora de dejar de vivir de promesas rotas y empezar a buscar mis propias respuestas. Tal vez en Pedreguer, entre los brazos de tía Rosario y el silencio sanador de las montañas, podría comenzar a reconstruir los fragmentos de la mujer que alguna vez fui. La Elena que existía antes de convertirse en la esposa defectuosa de Pablo Martín. El autobús serpenteaba por las carreteras montañosas de la provincia de Alicante, mientras el paisaje se transformaba gradualmente del gris urbano a los ocres y verdes de la campiña valenciana. A medida que nos acercábamos a Pedreguer, los olivos centenarios aparecían como centinelas silenciosos, guardando secretos ancestrales entre sus ramas retorcidas. Cuando el vehículo se detuvo en la pequeña plaza del pueblo, tía Rosario ya me esperaba junto a la fuente de piedra que recordaba desde mis veranos infantiles. Pero algo había cambiado en ella. Su figura menuda parecía más frágil, como si una parte esencial de su ser se hubiera desvanecido, y sus ojos tenían esa opacidad particular de quienes han llorado en soledad demasiadas noches. «Mi niña querida», murmuró al abrazarme, y en ese contacto sentí un temblor que no recordaba en sus brazos siempre firmes. «Qué bueno que hayas venido». Caminamos en silencio por las calles empedradas hasta llegar a la masía familiar, esa construcción de piedra y barro que había sido testigo de 4 generaciones de nuestra familia. Los muros gruesos guardaban el frescor del interior, mientras las vigas de madera oscura se extendían por el techo como las costillas de algún animal mitológico. «Tía», dije mientras dejaba mi maleta en el dormitorio que había sido mío durante tantos veranos, «te noto diferente. ¿Estás bien?». Rosario se detuvo en el umbral, con las manos aferradas al marco de madera tallada que el abuelo había hecho con sus propias manos décadas atrás. «Hay algo que debo contarte, Elena. Algo que no pude decirte por teléfono». El peso de sus palabras llenó el espacio entre nosotras como una premonición. Me senté en el borde de la cama, preparándome para otra revelación dolorosa. «Miguel, tu tío Miguel, murió hace 3 meses». El mundo se tambaleó ligeramente bajo mis pies. Tío Miguel, con su risa contagiosa y sus manos siempre manchadas de tierra del huerto. El hombre que me había enseñado a reconocer las constelaciones en las noches de verano y que tallaba pequeños animales de madera para regalarme en cada visita. «¿Cómo?», fue lo único que logré articular. «El corazón». Fue rápido, sin sufrimiento. Su voz se quebró como una rama seca. Una mañana, simplemente no despertó. Estaba sonriendo, Elena. Incluso en el último momento estaba sonriendo. Me levanté para abrazarla, pero ahora era ella quien me consolaba a mí, mientras yo procesaba la pérdida de otro pilar en mi vida. Nos quedamos así, 2 mujeres heridas, encontrando consuelo en el dolor compartido. «Por eso necesitaba que vinieras», susurró contra mi cabello. «Esta casa está demasiado silenciosa sin él, demasiado llena de memorias que duelen». Esa tarde, mientras tía Rosario preparaba un cocido que llenó la cocina de aromas familiares, me dediqué a explorar la casa con ojos de adulta. Cada rincón contenía fragmentos de nuestra historia familiar. Fotografías en marcos de plata empañada, libros con las páginas amarillentas por el tiempo, y en un lugar de honor sobre la repisa de la chimenea, la joya de la familia. Era una vasija de cerámica de Manises que databa del siglo XVIII, con sus característicos reflejos dorados y azules que atrapaban la luz de la tarde como pequeños soles cautivos. La abuela solía contarme que había pertenecido a un antepasado ceramista que trabajaba en los talleres reales, y que cada uno de sus brillos guardaba un deseo de prosperidad para las futuras generaciones. Esa pieza
Tiene más historia que muchos museos, dijo una voz áspera pero cálida desde la puerta. Me volví para encontrarme con don Pascual, el vecino más anciano del pueblo. A sus 78 años, seguía siendo un hombre imponente, con el pelo completamente blanco, pero los ojos azules aún brillantes de inteligencia. «Don Pascual, ¿cuánto tiempo?» Me acerqué para saludarle con el respeto que merecía alguien que era prácticamente la memoria viva de Pedreguer. «Te he visto llegar, pequeña Elena, aunque ya no tan pequeña», sonrió con esa gentileza que recordaba de mi infancia. «Tu tía me contó lo que ha pasado. Los hombres a veces somos muy torpes con los tesoros que tenemos delante». Sus palabras, dichas sin ánimo de juzgar, me consolaron más que cualquier discurso elaborado. «¿Sabe, don Pascual? A veces pienso que he perdido el rumbo de mi propia vida». «Pues has venido al lugar correcto para encontrarlo», dijo señalando hacia la ventana que daba a las montañas. «¿Sabes que por ahí arriba están los manantiales termales que usaban ya los romanos? Aguas que han estado sanando corazones heridos durante más de 2000 años». «¿Los manantiales?», pregunté intrigada. «Sí, hijita. Hay un sendero que sube por la ladera norte. El agua brota directamente de la montaña, caliente y rica en minerales. Dicen que Plinio el Viejo escribió sobre estas aguas en sus textos. Tu bisabuela solía subir allí cuando tenía penas de amor». Sus palabras despertaron una curiosidad que hacía mucho no sentía. Al día siguiente, después de ayudar a tía Rosario con las tareas matutinas y de escuchar historias sobre tío Miguel que nos hicieron reír y llorar a partes iguales, decidí seguir el sendero que don Pascual me había descrito. La caminata por la ladera de la Sierra de Bernia fue como un bálsamo para mi alma maltratada. Los pinos mediterráneos perfumaban el aire con su resina, mientras los pájaros tejían sinfonías que no había escuchado en años de vida urbana. Con cada paso, sentía como si estuviera dejando atrás capas de dolor y decepción. Los manantiales aparecieron de pronto, como una sorpresa mágica entre las rocas calcáreas. El agua surgía de la montaña en pequeñas cascadas que formaban pozas naturales, de donde se alzaba un vapor tenue y consolador. El lugar tenía una atmósfera casi sagrada, como si siglos de esperanza y sanación hubieran impregnado cada piedra. Me senté en una roca plana junto al manantial principal y cerré los ojos, dejando que el sonido del agua corriente lavara los fragmentos de angustia que aún llevaba pegados al alma. «Es hermoso, ¿verdad?». El sobresalto casi me hace caer al agua. Alejandro estaba de pie a pocos metros, con unos planos enrollados bajo el brazo, y esa sonrisa que ya había comenzado a obsesionarme. «¿Tú?», fue mi brillante respuesta. «Yo», rió. «Parece que el destino insiste en que nuestros caminos se crucen». «¿Qué haces aquí?», pregunté, tratando de sonar más tranquila de lo que me sentía. «Trabajo. Estoy desarrollando un proyecto para construir un hotel spa precisamente aquí». Extendió los planos sobre una roca. «Un lugar donde las personas puedan venir a encontrar paz, igual que tú ahora mismo». Me acerqué a mirar los dibujos arquitectónicos. El diseño era elegante pero respetuoso con el entorno, construido con materiales locales e integrado en el paisaje como si hubiera estado allí siempre. «Es precioso», admití. «¿Pero no va a alterar este lugar tan especial?». «Todo lo contrario». Sus ojos se iluminaron con pasión. «La idea es preservar los manantiales exactamente como están, pero crear espacios donde las personas puedan disfrutarlos de manera sostenible. Habitaciones que parezcan extensiones de la montaña, senderos que respeten la flora autóctona, un spa que use únicamente las aguas termales naturales». Mientras hablaba, gesticulaba con las manos describiendo su visión, y pude ver que esto no era solo un negocio para él, era una vocación, una forma de compartir la sanación que él mismo había encontrado en lugares como este. «¿Has tenido experiencia con hoteles rurales?», pregunté. «Mi familia tenía una pequeña pensión en Asturias». Su expresión se suavizó con la nostalgia. «Allí aprendí que hay algo mágico en ofrecer refugio a las almas cansadas. Cuando mis padres murieron, vendí el negocio y estuve años trabajando en corporaciones, pero siempre supe que algún día volvería a esto». «¿Y tu familia ahora?». La pregunta se me escapó antes de poder detenerla. «Tengo una hija, Luna, 6 años, la luz de mi vida». Su sonrisa se volvió infinitamente tierna. «Su madre y yo, bueno, a veces las personas simplemente no están hechas para caminar juntas, aunque se quieran». Había algo en su forma de hablar sobre su divorcio que me tranquilizó. No había amargura ni rencor, solo la aceptación madura de quien ha aprendido a encontrar paz
en los cambios inevitables de la vida. Nos quedamos allí hasta que el sol comenzó a declinar sobre las montañas, hablando de proyectos y sueños, de pérdidas y esperanzas. Por primera vez en meses, me sentí vista como una persona completa, no como una función reproductiva defectuosa. Elena, dijo mientras recogía sus planos, sé que apenas nos conocemos, pero hay algo en ti, una tristeza que reconozco, porque yo también la he sentido. Si alguna vez necesitas hablar, o simplemente caminar en silencio por estos senderos, estaré aquí las próximas 2 semanas, supervisando las obras preparatorias. Esa noche, durante la cena, le conté a tía Rosario sobre mi encuentro casual. ¿Alejandro, dices? Sus ojos brillaron con una chispa que no había visto desde mi llegada. Don Pascual me comentó sobre él. Parece ser un buen hombre, respetuoso con las tradiciones locales. Y soltero, añadió con esa sutileza de martillo pilón que la caracterizaba. Tía, acabo de separarme. Precisamente por eso, hijita. A veces hay que conocer lo que está mal para reconocer lo que está bien. Esa noche, tumbada en la cama que había sido testigo de mis sueños infantiles, tomé una decisión. Llamé a Carmen de Recursos Humanos y le pedí los otros 15 días de vacaciones sin sueldo. ¿Va todo bien, Elena?, preguntó con genuina preocupación. Está empezando a ir bien, Carmen. Por primera vez en mucho tiempo, está empezando a ir bien. Mientras colgaba el teléfono, la vasija de Manises brilló suavemente bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana, como si mis antepasados aprobaran mi decisión de quedarme donde pertenecía, al menos por ahora. El aire de la montaña entraba fresco por la ventana entreabierta, trayendo consigo el perfume de los pinos y la promesa de que algunos finales pueden ser también nuevos comienzos. Los días en Pedreguer habían adquirido un ritmo pausado que mi alma necesitaba desesperadamente. Cada mañana despertaba con el canto de los pájaros filtrándose por las contraventanas de madera, y cada tarde terminaba con largas conversaciones con tía Rosario, mientras deshojábamos judías verdes o pelábamos patatas para la cena. Era una rutina simple, que estaba sanando heridas que ni siquiera sabía que tenía. La idea del cumpleaños surgió una tarde mientras revisábamos álbumes de fotografías familiares. Tía Rosario se había detenido en una imagen de hacía 5 años. Ella y tío Miguel sonriendo en el jardín, rodeados de vecinos y familiares, en una celebración que recordé vívidamente. Fue mi último cumpleaños verdaderamente feliz, murmuró, acariciando la fotografía con un dedo tembloroso. Miguel organizó una paella para todo el pueblo. Decía que cumplir 50 años merecía una fiesta digna de una reina. Tía, dije tomando su mano, ¿cuándo cumples los 55? El 17 de diciembre. Pero no quiero celebraciones, Elena. No me siento con ánimos para... Precisamente por eso necesitas una. La idea había tomado forma completa en mi mente. Tío Miguel, querría que celebraras la vida, no que te escondas de ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero por primera vez desde mi llegada, vi también una chispa de algo parecido a la esperanza. Pasé los siguientes días coordinando secretamente los preparativos. Don Pascual se convirtió en mi cómplice principal, contactando discretamente con los vecinos y con mi primo Jorge, que vivía en Madrid y no había visto a su tía desde el funeral de su padre. Alejandro había aparecido por la casa varias veces durante esa semana, siempre con alguna excusa profesional, pero claramente buscando mi compañía. Una tarde, mientras tía Rosario dormía la siesta, le conté sobre mis planes para la celebración. ¿Necesitas ayuda?, preguntó inmediatamente. Tengo contactos con proveedores locales. Puedo conseguir ingredientes frescos, lo que necesites. ¿Harías eso? Pero apenas conoces a mi tía. Conozco la importancia de la familia. Y además... Se detuvo, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Me gustaría hacer algo bueno por ti. Por vosotras. Estábamos sentados en el pequeño jardín trasero de la masía, donde los últimos rayos de sol de diciembre creaban sombras doradas entre los naranjos. Alejandro había venido a mostrarme los últimos avances de su proyecto, pero la conversación había derivado hacia territorios más personales. «Cuéntame de tu hija», le pedí, curiosa por conocer esa parte de su vida que mencionaba con tanto cariño. Su rostro se iluminó con una sonrisa que transformó completamente sus facciones. Luna es pura magia, 6 años de energía concentrada,
y preguntas imposibles de responder. Sacó el teléfono móvil y me mostró una fotografía de una niña de cabello castaño y ojos enormes. Vive conmigo en Valencia durante la semana, y los fines de semana con su madre. Ha sido complicado. ¿El divorcio? Sí. Carmen, mi exmujer, es una persona maravillosa, pero queríamos cosas diferentes de la vida. Ella necesitaba la seguridad de una rutina predecible, un trabajo estable, una vida sin sorpresas. Yo no podía respirar en esa caja. Se pasó la mano por el cabello. Cuando decidí dejar mi trabajo en una consultora para perseguir este proyecto, fue el fin de nuestro matrimonio. Debe de ser difícil mantener el equilibrio entre tus sueños y las responsabilidades familiares. Cada día. Pero Luna entiende que papá está construyendo algo especial. Viene conmigo a los terrenos algunas tardes, recoge piedras que dice que son mágicas, y me da consejos sobre dónde poner las piscinas termales. Su risa tenía una ternura que me derritió el corazón. Los niños tienen una sabiduría que los adultos hemos perdido, y económicamente, un proyecto así debe requerir una inversión considerable. 2,5 millones de euros, admitió sin vacilar. Conseguí un crédito del banco para el 60%. El ayuntamiento me concedió una subvención regional para turismo sostenible que cubre otro 20%, y mi socio, un arquitecto de Barcelona, que comparte mi visión, aportó el resto. Ha sido un equilibrio complicado, pero todos creemos en el potencial de este lugar. La honestidad con la que hablaba de sus finanzas me tranquilizó. No era un soñador irresponsable, sino un empresario que había hecho sus deberes. Suena a que tienes todo muy planificado. En los negocios sí, en la vida personal. Me miró directamente a los ojos. Digamos que estoy aprendiendo a improvisar. El 17 de diciembre amaneció con un cielo despejado, que parecía haber sido ordenado especialmente para la ocasión. Tía Rosario se despertó extrañada por el silencio inusual de la casa. —¿Elena? ¿Dónde estás? —Aquí, tía —grité desde la cocina. —Vístete con algo bonito y baja cuando estés lista. La encontré 20 minutos después en la puerta de la cocina, con el vestido azul que recordaba de las celebraciones especiales y una expresión de perplejidad absoluta. El patio trasero se había transformado en un pequeño paraíso festivo. Guirnaldas de luces colgaban de las ramas de los naranjos. Mesas cubiertas con manteles bordados esperaban a los invitados. Y en el centro, la paellera gigante que había pertenecido a mi bisabuelo humeaba prometedoramente. —¡Elena! ¿Qué has hecho? —Celebrar a la mujer más importante de mi vida —dije abrazándola, mientras las primeras lágrimas rodaban por sus mejillas. Los invitados comenzaron a llegar poco después. Don Pascual apareció con su mejor traje y una botella de vino casero que guardaba para ocasiones especiales. Los vecinos trajeron postres y flores del jardín, y cuando Jorge apareció por la puerta del patio con su sonrisa traviesa de siempre, tía Rosario se echó a llorar de alegría pura. —Jorge, hijo mío, ¿cómo has venido desde Madrid? Una primita muy insistente me convenció de que era hora de ver a mi tía favorita, dijo guiñándome un ojo mientras la abrazaba. La paella se cocinó lentamente, según la receta sagrada de la abuela, escrita en una libreta amarillenta que había pasado de madre a hija durante generaciones. Alejandro había aparecido temprano con ingredientes de primera calidad: azafrán auténtico, arroz de calasparra, judías verdes de las huertas locales y un pollo campero que había criado una vecina de la montaña. Mientras el arroz se doraba en el fondo de la paellera, Jorge y yo pusimos al día nuestras vidas. Mi primo había prosperado como diseñador gráfico en la capital, pero había algo en sus ojos que me recordaba mi propia búsqueda de algo más auténtico. —¿Y qué tal el divorcio? —preguntó con la franqueza que siempre lo había caracterizado. —Doloroso, pero necesario. Pablo quería una incubadora, no una esposa. Los hombres a veces somos increíblemente estúpidos —comentó Alejandro, que se había acercado para servirse vino. Disculpa la intromisión, pero no pude evitar escuchar. Alejandro, te presento a Jorge, mi primo. Jorge, este es Alejandro, el empresario que está construyendo el spa cerca de los manantiales. Se estrecharon la mano con esa evaluación masculina inicial que precede a cualquier amistad. ¿Así que tú eres el responsable de que mi prima haya recuperado el brillo en los ojos?, dijo Jorge con su habitual falta de filtros. Me sonrojé furiosamente mientras Alejandro sonreía divertido. Creo que el mérito es de estos paisajes y de su familia. Yo solo he tenido la suerte
de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Cuando la paella estuvo lista, don Pascual propuso un brindis que nos emocionó a todos. Por Rosario, que nos enseña que el amor no termina con la muerte, sino que se transforma en la capacidad de seguir amando a quienes quedan. Por Miguel, que desde donde esté debe estar sonriendo al ver a su mujer rodeada de tanto cariño. Y por los nuevos amigos, miró significativamente a Alejandro, que demuestran que la vida siempre nos reserva sorpresas hermosas cuando menos las esperamos. Después de la cena, cuando los invitados comenzaron a dispersarse, Alejandro me propuso caminar hasta los manantiales para admirar las estrellas lejos de las luces del pueblo. «Ha sido una celebración perfecta», dijo, mientras subíamos por el sendero familiar. «Tu tía es una mujer extraordinaria. Se parece mucho a mi madre. Tiene esa capacidad de hacer que todos se sientan en familia». «¿Tu madre vive?» «Murió cuando yo tenía 22 años. Cáncer. La vieja herida ya no dolía como antes. Tía Rosario se convirtió en mi segunda madre desde entonces. Llegamos a los manantiales bajo un cielo que parecía un terciopelo negro tachonado de diamantes. El vapor de las aguas termales creaba una atmósfera casi mágica, como si estuviéramos en un lugar fuera del tiempo. «Elena», dijo Alejandro, deteniéndose junto a la poza principal, «hay algo que necesito decirte». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Desde que te conocí en aquel café, no he podido dejar de pensar en ti, no solo por tu belleza, sino por algo más profundo. Hay una fuerza en ti que me atrae como un imán. Alejandro, sé que acabas de salir de un matrimonio difícil, sé que necesitas tiempo para sanar, pero también sé que lo que siento por ti es real, y espero, que tú sientes algo parecido. Nos miramos en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego, como si fuera lo más natural del mundo, me acerqué a él. Nuestro primer beso tuvo el sabor de las posibilidades infinitas y la dulzura de los nuevos comienzos. Bajo las estrellas ancestrales y envueltos por el vapor sanador de las aguas que habían consolado corazones heridos durante milenios, sentí que mi vida empezaba realmente por primera vez en años. Cuando nos separamos, Alejandro apoyó su frente contra la mía. «¿Esto significa que vas a quedarte un poco más en Pedreguer?» «Eso significa», respondí con una sonrisa que salía desde lo más profundo de mi alma, «que estoy lista para descubrir qué más me tiene reservado la vida». El eco de las risas de la celebración aún flotaba en el aire de la montaña, mezclándose con el murmullo eterno de los manantiales y la promesa silenciosa de que algunos finales son solo el comienzo de algo mucho más hermoso. Habían pasado 3 meses desde el cumpleaños de tía Rosario. 3 meses que habían transformado mi existencia como una metamorfosis silenciosa pero profunda. Marzo había llegado a Valencia con esa promesa de renovación que solo la primavera mediterránea sabe cumplir, y yo había regresado a la ciudad siendo una versión completamente diferente de la mujer que había huido de ella en noviembre. Mi nuevo apartamento en el barrio del Carmen tenía vistas al río Turia convertido en jardín, y cada mañana despertaba con una sensación de posibilidades infinitas que había olvidado que existía. El piso era pequeño pero luminoso, con esos techos altos y molduras originales que hablaban de historias pasadas dispuestas a acoger nuevos capítulos. La oferta de trabajo había llegado a través de Alejandro, quien conocía al director de Mediterráneo Experiencias, una empresa especializada en turismo rural y sostenible. Cuando mencionó casualmente que necesitaban un coordinador de eventos con experiencia en administración, no pude evitar sentir que el universo conspiraba a mi favor. «Elena López, encantada», dije el primer día, estrechando la mano de Mónica Vázquez, mi nueva jefa. «El placer es mío. Alejandro me ha hablado maravillas de tu capacidad organizativa». Mónica era una mujer de unos 50 años, con el aire eficiente pero cálido de quien ha encontrado su vocación. «Esperamos que puedas ayudarnos a expandir nuestra cartera de eventos especiales». El trabajo resultó ser exactamente lo que mi alma necesitaba. Creatividad, contacto humano, la satisfacción de crear experiencias memorables para personas que buscaban reconectar con la esencia de la vida. En pocas semanas estaba coordinando retiros de bienestar, bodas rurales y escapadas gastronómicas que me llenaban de una energía que no sentía desde hacía años. Pero el cambio más hermoso había sido conocer a Luna. Alejandro había esperado 6 semanas antes de proponerme que conociera a su hija, respetando tanto mis tiempos como los de ella.
Cuando finalmente llegó el momento, nos encontramos los tres en el Biopark, donde Luna demostró tener la personalidad más arrolladora que había conocido jamás. ¿Tú eres la señora del café?, fue lo primero que me preguntó, con esos ojos enormes que había heredado de su padre. ¿La señora del café? Papá me contó que te conoció en un café cuando llovía. A mí me gusta la lluvia, porque hace que las plantas crezcan más rápido. Su lógica infantil me derritió inmediatamente. Luna había aceptado mi presencia con la naturalidad de los niños que confían en el juicio de sus padres. En las semanas siguientes, nuestras tardes de domingo se convirtieron en pequeñas aventuras. Visitas al mercado central, donde ella elegía ingredientes para nuestras cenas improvisadas, paseos por la ciudad de las artes, donde inventábamos historias fantásticas sobre los edificios futuristas, excursiones a la playa, donde construíamos castillos de arena que defendíamos de las olas como valientes guerreras. «Elena, ¿te vas a quedar siempre con nosotros?», me preguntó una tarde, mientras pintaba acuarelas en mi mesa de comedor. La pregunta me pilló desprevenida por su inocencia directa. «Me gustaría mucho, pequeña». «¿A ti te gustaría?» «Sí, porque cocinas mejor que papá y me ayudas a trenzarme el pelo como una princesa». Alejandro, que había escuchado la conversación desde la cocina, apareció con una sonrisa que contenía 1000 promesas silenciosas. Fue una mañana de finales de marzo, cuando todo cambió para siempre. Estaba en la oficina, revisando los detalles finales de una boda que se celebraría en una masía cerca de Xàtiva, cuando el mundo comenzó a girar lentamente a mi alrededor. El texto en la pantalla del ordenador se volvió borroso. Una sensación de náusea me subió por la garganta, y lo siguiente que recuerdo fue despertar en el suelo con Mónica y 2 compañeros inclinados sobre mí con expresión preocupada. «Elena, ¿me oyes? Hemos llamado a una ambulancia», decía Mónica mientras me abanicaba con una carpeta. «No, no hace falta», protesté débilmente tratando de incorporarme. «Solo ha sido un mareo. Quizás no he desayunado bien». «Nada de quizás. Vas al hospital ahora mismo». Su tono no admitía discusión. El Hospital Universitario La Fe me recibió con esa eficiencia fría pero tranquilizadora de la medicina pública española. Después de una serie de análisis rutinarios, la doctora Martínez, una mujer joven con gafas y una sonrisa amable, regresó con los resultados. «Señora López, ¿hay alguna posibilidad de que esté usted embarazada?». La pregunta me golpeó como un rayo. Embarazada. Después de años de intentos fallidos, de médicos que no encontraban explicaciones, de un matrimonio destruido por la imposibilidad de concebir. Yo no lo sé. Es decir, he tenido relaciones sin protección, pero... Las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Es posible? Tengo 41 años y durante años no pude quedar embarazada. Pues según sus análisis, está usted de aproximadamente 6 semanas. La sonrisa de la doctora se hizo más cálida. «Felicidades. El mundo se detuvo. Completamente. 6 semanas. Eso significaba que había concebido poco después del cumpleaños de tía Rosario, probablemente durante una de esas noches mágicas en Pedreguer, cuando Alejandro y yo nos perdíamos entre besos y promesas susurradas bajo las estrellas. «¿Estás segura?», pregunté con voz temblorosa. «Completamente. Aunque dada su edad, recomendaremos un seguimiento más estrecho. Los embarazos después de los 40 requieren más atención, pero no hay razón para preocuparse si seguimos las pautas médicas adecuadas». Llamé a Alejandro con manos que temblaban tanto que casi no podía marcar el número. «Elena, ¿estás bien?». Mónica me contó lo del desmayo. «¿Puedes venir al hospital? Necesito contarte algo importante». «Voy para allá inmediatamente». 20 minutos después lo vi correr por el pasillo de urgencias con la expresión de pánico que solo los enamorados conocen. Cuando llegó hasta mí, jadeando ligeramente, lo primero que hizo fue tomarme el rostro entre sus manos. «¿Qué ha pasado? ¿Estás bien?». Los médicos dijeron... «Alejandro», lo interrumpí, tomando sus manos entre las mías. «Estoy embarazada». Su expresión pasó por al menos 5 emociones diferentes en el espacio de 3 segundos. Confusión, incredulidad, comprensión, alegría pura y algo que solo podría describir como adoración absoluta. «¿En serio?», susurró. 6 semanas. Se quedó inmóvil durante unos segundos que se sintieron eternos, y por un momento terrible pensé que tal vez esto era demasiado pronto, demasiado complicado. Pero entonces
me alzó en sus brazos, giró conmigo en el pasillo del hospital y comenzó a reír con una alegría tan contagiosa que varios pacientes y enfermeras se giraron para sonreírnos. «¡Vamos a tener un bebé!», gritó, sin importarle quién pudiera oírlo. «Alejandro, estamos en un hospital», protesté entre risas. «Me da igual si estamos en el mismísimo Vaticano». Me depositó suavemente en el suelo sin dejar de sonreír. «Elena, amor mío, ¿sabes lo que esto significa? ¿Que Luna va a tener un hermano o hermana? Significa que esto es real, lo nuestro, nuestro futuro, nuestra familia». Tomó mis manos y se arrodilló allí mismo, en el pasillo del hospital, ante la mirada atónita de todos los presentes. «Elena López, ¿quieres casarte conmigo?». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, mientras yo asentía sin poder articular palabra. Alejandro se levantó y me besó con una ternura que contenía todas las promesas del mundo. «Esto no es exactamente romántico», murmuré contra sus labios. «¿Bromeas?», rió. «¿Qué puede ser más romántico que prometernos amor eterno en el lugar donde acabamos de descubrir que vamos a crear vida juntos?». Una enfermera que había presenciado toda la escena se acercó con una sonrisa enorme. «Felicidades a los dos, ¿es el primer bebé? Para nosotros como pareja, sí», respondió Alejandro sin soltarme. «Pero yo tengo una hija de 6 años que va a estar absolutamente emocionada. Esa noche, en mi apartamento del Carmen, llamé a tía Rosario para contarle las noticias». «¿Embarazada, dices?». Su grito de alegría se oyó probablemente en toda la provincia de Alicante. «Elena, hija mía, sabía que los manantiales termales tenían poderes mágicos». «No creo que los manantiales tengan que ver con…». «¿Qué van a tener? Claro que sí. Llevan curando a las mujeres de mi familia desde hace generaciones. Y Alejandro, ¿cómo está?». «Me ha pedido matrimonio, en el hospital». «Ese hombre sí que tiene estilo. Miguel se habría reído muchísimo». Su voz se suavizó. «Ojalá pudiera estar aquí para conocer al bebé». «Estará, tía. De alguna manera, estará». Cuando colgué el teléfono, me senté en el sofá y puse las manos sobre mi vientre a un plano. Dentro de mí crecía una vida nueva, un milagro que había esperado durante tantos años que había dejado de creer en él. Alejandro apareció con Luna 1 hora después, cargado de flores y con una botella de zumo de naranja natural para celebrar a lo grande. «¿Elena va a ser mi nueva mamá?», preguntó Luna con esa franqueza que caracterizaba a los niños. «Elena va a ser tu madrastra, que es casi igual, pero aún más especial», explicó Alejandro con paciencia infinita. «¿Y el bebé va a ser mi hermano de verdad?». «Tu hermano de verdad». Luna me abrazó con esa fuerza concentrada de los niños felices. «Ya tengo ganas de enseñarle todo lo que sé». Esa noche, acostada entre los brazos de Alejandro, mientras Luna dormía en el sofá con sus nuevos libros de cuentos, sentí que por fin entendía el significado real de las segundas oportunidades. A veces la vida te quita todo lo que creías necesario para ser feliz, solo para enseñarte que la verdadera felicidad estaba esperándote en un lugar completamente diferente, con personas que ni siquiera sabías que existían, en una forma que nunca hubieras podido imaginar. Mi vida comenzaba de nuevo a los 41 años, y por primera vez, el futuro me parecía infinitamente hermoso. El calor de julio en Valencia tenía esa intensidad que abraza todo el cuerpo como una caricia solar. Caminaba por los pasillos del Hospital La Fe, con esa manera particular de moverse que tienen las mujeres embarazadas de 6 meses, con una mano protectora sobre mi vientre redondeado y una sonrisa que parecía permanentemente grabada en mi rostro. La cita con la doctora Martínez había transcurrido perfectamente. El bebé crecía fuerte y sano, con un corazón que latía como un pequeño tambor lleno de vida. Las ecografías mostraban un niño activo que no dejaba de moverse, como si ya tuviera prisa por conocer el mundo que lo esperaba. «Todo está perfecto, Elena», había dicho la doctora. «El bebé tiene un tamaño ideal para las 24 semanas y tus constantes vitales no podrían estar mejor. Sigue así». Alejandro había tenido que quedarse en Pedreguer supervisando los últimos detalles de la apertura del spa prevista para septiembre. Luna estaba pasando el verano con su madre en la costa, lo que me daba estos momentos de soledad que aprovechaba para conectar íntimamente con el pequeño ser que crecía dentro de mí. Fue al salir de la consulta, mientras esperaba el ascensor en la 3ª planta, cuando lo vi. Pablo estaba sentado en las sillas de plástico azul del pasillo, con la cabeza entre las manos
y una postura que irradiaba derrota total. Había perdido peso, su cabello mostraba más canas de las que recordaba, y algo en su aire general hablaba de un hombre que había luchado una batalla consigo mismo y había perdido. Por un momento, consideré tomar las escaleras para evitar el encuentro, pero algo en su aspecto desarmado me detuvo. Este no era el Pablo arrogante y acusador que me había abandonado 8 meses atrás. Era alguien completamente diferente. ¿Pablo?, dije acercándome con cautela. Levantó la cabeza bruscamente y lo que vi en sus ojos me sorprendió. No había ira ni resentimiento, solo una tristeza profunda y algo que tardé unos segundos en reconocer como alivio. «Elena», susurró, y su voz sonó ronca como si hubiera estado llorando. «¿Qué haces aquí?» «Control rutinario», respondí, instintivamente llevando la mano a mi vientre. Sus ojos siguieron el gesto, y cuando se dieron cuenta de lo que estaba viendo, se llenaron de una mezcla de emociones tan compleja que me costó procesarla. Dolor, alegría, culpa y una especie de paz resignada. ¿Estás embarazada?» «6 meses», confirmé con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. «¿Es?», comenzó, pero se detuvo antes de terminar la pregunta. «No es tuyo, Pablo». Mi voz sonó suave pero firme. «Es de Alejandro, mi prometido». Asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Me alegro por ti», dijo, y pude oír que lo decía de verdad. «Te mereces toda la felicidad del mundo. Siempre te la mereciste». Nos quedamos en silencio unos instantes. El pasillo del hospital bullía con el movimiento habitual de pacientes, médicos y familiares, pero nosotros permanecíamos en una burbuja de quietud cargada de palabras no dichas. «¿Y tú?», pregunté finalmente. «¿Qué te trae por aquí?». Pablo exhaló un suspiro que parecía venir desde lo más profundo de su alma. «Resultados de análisis». Levantó un sobre manila que tenía en la mano. «Espermograma completo. Me decidí finalmente a hacerlo. ¿Y? Oligozospermia severa, casi azospermia total». Las palabras técnicas salían de su boca como piedras. «El médico dice que probablemente sea consecuencia de una parotiditis que tuve a los 12 años. Mis padres nunca me dijeron que podía afectar a la fertilidad en el futuro. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. Toda la culpa, todas las acusaciones, todos los años de sufrimiento y reproches». «¿Pablo?», comencé, pero él levantó la mano para detenerme. «No, Elena, déjame hablar, por favor». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «He vivido estos meses como un infierno. Sabía que debía hacerme las pruebas, pero tenía tanto miedo de descubrir que el problema era mío, que había sido tan injusto contigo, que había destruido nuestro matrimonio por mi cobardía». Me senté en la silla junto a la suya. El Pablo que tenía delante no era el hombre orgulloso e inflexible que había conocido durante 15 años. Era alguien roto, que había encontrado la valentía demasiado tarde. «¿Sabes qué es lo peor?», continuó. «Que siempre lo sospeché. Había señales que ignoré porque era más fácil culparte a ti que enfrentarme a la posibilidad de ser yo el responsable. El médico dice que los casos como el mío a menudo desarrollan problemas psicológicos, ansiedad, que puede afectar aún más la fertilidad. Era un círculo vicioso del que no sabía cómo salir. Pablo, he perdido lo mejor que tenía en mi vida por ser un cobarde. Y ahora te veo aquí, radiante, esperando un bebé, claramente feliz, y me doy cuenta de que tú no eras el problema. Nunca fuiste el problema». Las lágrimas rodaron libremente por sus mejillas, y por primera vez en años sentí algo parecido a compasión por él. «Pablo, los dos cometimos errores. Yo también pude haber insistido más, pude haber sido más firme». «No». Su voz fue categórica. «Tú fuiste perfecta, paciente, comprensiva, dispuesta a luchar. Yo fui quien se rindió, quien te culpó, quien destruyó lo que teníamos porque no podía aceptar mi propia debilidad». Nos sentamos en silencio durante unos minutos, procesando años de dolor y malentendidos que finalmente encontraban su explicación. «¿Eres feliz?», preguntó finalmente. «Profundamente feliz», respondí sin dudarlo. «Alejandro es todo lo que necesitaba sin saber que lo necesitaba. Y su hija, Luna, ya es como mi propia hija. Me alegro, de verdad me alegro». Se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Sabes si es niño o niña?» «Niño. Lo llamaremos Pascual por mi tío abuelo». «¿Pascual?»,
Es un nombre bonito, fuerte. Pablo se levantó lentamente, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Elena, quiero que sepas que lamento todo el daño que te causé. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quería que lo supieras. Me levanté también, y sin pensarlo demasiado lo abracé. Fue un abrazo de despedida, de perdón mutuo, de cierre. Cuídate, Pablo, y encuentra la manera de perdonarte a ti mismo. Lo intentaré. Se separó y me miró una última vez. Vas a ser una madre maravillosa. Lo vi alejarse por el pasillo, y por primera vez desde que lo conocía, no sentí ni rencor ni pena por él. Solo una especie de paz tranquila, como si un capítulo de mi vida hubiera encontrado finalmente su punto final. 2 semanas después, Alejandro, Luna y yo subíamos por el sendero familiar, hacia los manantiales termales. Era uno de esos atardeceres de agosto que Valencia regala generosamente, con el cielo pintado de naranjas y rosas que se reflejaban en las aguas termales, como acuarelas líquidas. Luna correteaba delante de nosotros, recogiendo flores silvestres para lo que había decidido que sería una ceremonia oficial de bienvenida para su hermano. Llevaba puesto el vestido azul claro que habíamos comprado especialmente para la ocasión, y su cabello recogido en 2 trenzas que se balanceaban mientras saltaba de piedra en piedra. «Papá, Elena, ¿creéis que Pascual podrá oír la ceremonia desde la barriga?» «Estoy segura de que sí», respondí, acariciando mi vientre, donde el bebé se movía activamente, como si hubiera oído mencionar su nombre. En mis manos llevaba la vasija de cerámica de Manises que tía Rosario había insistido en que trajera. «Es para el pequeño Pascual», había dicho con lágrimas en los ojos, «para que sepa que forma parte de una historia que viene de muy atrás y que continuará mucho después de nosotros». Cuando llegamos a los manantiales, el lugar parecía especialmente mágico. El vapor se alzaba en espirales doradas bajo la luz del atardecer, y el sonido del agua tenía esa cadencia hipnótica que aquietaba el alma. Luna había preparado su ceremonia con la seriedad de un pequeño druida. Colocó las flores en un círculo alrededor de la poza principal. Nos pidió que nos sentáramos en el centro y comenzó su discurso improvisado. «Pascual, hermano mío que aún no has nacido, te damos la bienvenida a nuestra familia. Papá dice que vas a ser muy inteligente, Elena dice que vas a ser muy guapo, y yo digo que vas a ser el mejor hermano pequeño del mundo entero». Alejandro me tomó la mano y la apretó suavemente. Sus ojos brillaban con esa mezcla de amor y admiración que me hacía sentir como la mujer más afortunada del planeta. «Pascual», continué yo, siguiendo el juego de Luna, «vas a crecer rodeado de tanto amor que a veces no sabrás qué hacer con él. Vas a tener una hermana que te enseñará todo lo que sabe, un padre que te mostrará que los sueños se pueden hacer realidad, y una madre que te amará desde antes de conocerte. Y yo prometo», añadió Alejandro con voz emocionada, «que siempre tendrás un hogar donde ser tú mismo, una familia que te apoye en todo lo que quieras ser, y el ejemplo de una madre que demuestra cada día que la vida siempre puede comenzar de nuevo». Luna aplaudió entusiasmada, declarando la ceremonia oficialmente terminada. Mientras ella chapoteaba en las aguas menos profundas de los manantiales, Alejandro y yo nos quedamos sentados en silencio, contemplando cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas. «¿Sabes una cosa?», murmuró él. «A veces pienso en todo lo que tuvo que pasar para que llegáramos hasta aquí. Tu divorcio, mis errores, los miedos, las dudas. Todo eso nos trajo a este momento. No cambiaría nada», respondí con absoluta certeza. «Ni siquiera los momentos dolorosos. Todo formaba parte del camino que me traía hacia ti, hacia Luna, hacia Pascual». Levanté la vasija de cerámica hacia la luz dorada que se filtraba entre las montañas. Los reflejos del oro y el azul brillaron como pequeñas promesas, igual que habían hecho durante siglos en manos de las mujeres de mi familia. «Esta vasija ha visto nacer y crecer a 4 generaciones de nuestras mujeres», dije, «y ahora será testigo de cómo Pascual viene al mundo rodeado de amor y esperanza». Luna salió corriendo del agua y se acurrucó entre nosotros, con el vestido mojado y el cabello goteando, pero con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «¿Sabéis qué?», anunció solemnemente. «Creo que somos la familia más feliz
del mundo entero, mientras el eco de su risa se mezclaba con el murmullo eterno de los manantiales y las últimas luces del día se desvanecían sobre la sierra de Bernia. Supe que tenía razón. A veces la vida te rompe completamente para enseñarte cómo volver a construirte de una manera más hermosa. A veces tienes que perder todo lo que creías necesitar para descubrir lo que realmente mereces. Y a veces, solo a veces, los finales más dolorosos son solo el comienzo de la historia más bella que jamás hubieras podido imaginar. En mis manos, la vasija ancestral guardaba todos los sueños cumplidos de las generaciones pasadas y todas las promesas del futuro que estaba por venir. El círculo se había cerrado y una nueva historia comenzaba. Queridos amigos, ¿os ha gustado Segunda Oportunidad? Escribid en los comentarios qué opináis sobre Elena y su transformación. Si la historia os ha emocionado, compartidla con vuestros seres queridos y dad al me gusta. Para nosotros es muy importante. No olvidéis suscribiros al canal. ¿De qué ciudad nos seguís? En la descripción encontraréis todas nuestras historias. Os deseamos buena salud y excelente humor.